Buenas noches, chicos. ¿Logran escucharme? Sí, docente. Buenas noches. Voy a tomar asistencia. ¿Me dan un minuto, por favor? Aguilar Condori. Presente, doctora. Buenas noches. Presente, doctora. Aguilar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Em, segundo. Aguirre Roa. Aguirre Roa. Alarcón Bobadilla. Buenas noches, doctora presente. Albornoz Chauca. Buenas noches, Albornoz doctora. Chauca. Presente. Buenas noches. Alcahuamán Achinquipa. Alcahuamán Achinquipa. Denme un segundo, chicos. No sé. Alves Goncalves, Alves Goncalves, Arana Sánchez, Arana Sánchez, Arapa Díaz, Buenas noches, presente, profesora. buenas noches, Arevalo Valles, Presente, doctora, buenas tardes. buenas tardes, Calcín Calli, Calcín Calli, Chavesta Chandubí, Chuquimbalqui Sánchez, Espinosa Ruiz, Ferrer Saldaña, Presente, Miss. buenas tardes, Figueroa Pinche, Flores Imán, Flores Imán, Gamboa Rojas, Presente, Gamboa doctora. Rojas, buenas Presente, doctor. tardes, Gamboa Tello, Gamboa Tello, González Romero, González Romero, Grandez Paquioma, Presente, Grandez doctora, buenas Paquioma, noches. Presente, profesora, buenas noches. buenas noches, González Romero, González Romero, Grefa Yanga, Grefa Yanga, Hernández Escurra, Hernández Escurra, Guamán Guamán, Guamán Guamán, Jorge Mancilla, Jorge Mancilla, Lalangui Vances, Lalangui Vances, Lanza Álvarez, Lanza Álvarez, Lucio Carranza, Maldonado Jaimes, Doctora, Malpartida, buenas noches, presente Maldonado. Maldonado, ¿qué tal? Buenas noches. Malpartida Patasca, Méndez Presente, docente. Portales, Malpartida, buenas noches. Presente, Méndez doctora. Portales, Buenas tardes. Presente, Diego, Méndez. buenas tardes. Muyisaca Sí. Maita, Buenas. Presente, maestra. buenas tardes. Muñoz García, Muñoz García, Ojeda Puma, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Paco Cari, Paco Cari, Pacheco Villanueva, Pacheco Villanueva, Palomino Aguilar, Buenas tardes, Miss. Palomino, Presente. buenas tardes. Palomino Castillo, Palomino Castillo, Panibra Pilco, Panibra Pilco, Doctora, buenas noches. buenas noches. Párraga Vila, Párraga Vila, Peña Vázquez, Peña Vázquez, Pereda Bocanegra, Pereda Bocanegra. Presente, profesora. Buenas tardes, Wendy. Poco Cuno, Buenas tardes. Poco Cuno, Quispe Huilca, Quispe Huilca, Reyes Presente, González, doctora.
Quispe, buenas tardes. Reyes González, Ríos Mar, Rojas Fernández. Buenas tardes, Rojas Fernández. Docente, buenas noches, presente. Tarqui Cuba. Tarqui Presente, Cuba. doctora. Presente, doctora. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Torres Romero. Buenas tardes, doctora, presente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Trujillo López. Trujillo López. Urcia Casas. Urcia. Buenas Valle tardes, doctora. Valcárcel. Urcia Casas, ¿está? Presente, sí, doctora, presente. Muy bien. Valle Valcárcel. Valle Valcárcel. Vargas Onque. Velasco Leva. Buenas noches, docente, presente. Buenas noches. Zamudio Castro. Zamudio Castro. Buenas Y noches, doctora. Zamudio está. Muy bien, buenas noches. Zurita Manzanares. Bien, chicos. Profesora, ¿cómo está? Buenas noches. Andrea González Romero, por favor. Bien, me escriben al chat por favor ahora los que acaban de ingresar para poder considerarlo, ¿de chicos? Ok. Me solicita un compañero el link de WhatsApp. Ya estamos en la tercera semana, chicos, y que aún no tengan el link de WhatsApp y recién estén solicitando. Bueno, si por ahí la delegada nos puede ayudar enviando el link, por favor, para que el compañero pueda unirse al grupo. Ya, docente, y le Gracias, Kaori. Me dan un segundo para poder compartir la PPT. ¿Me confirman si logran ver la pantalla, por favor? Sí, docente. Sí, sí logran ver Sí la se puede PPT. ver. Muy bien. Ya chicos, iniciamos entonces nuestra tercera semana, nuestra sesión 5 y el día de hoy vamos a hablar acerca de los principios constitucionales, incorporación de los instrumentos internacionales de derechos humanos al derecho local, parte 1. Y para poder iniciar, vamos a hacer esta actividad antes de poder comenzar pues ya con la clase, a modo de conectarnos con la realidad de nuestro país o del mundo, algún voluntario o voluntaria que le gustaría compartir alguna noticia, alguien que quiera compartir alguna noticia, chicos, últimos acontecimientos que está pasando en nuestro país, bueno, en nuestro país o en el mundo, ¿no? Diego, Sí, doctora, más que todo sería los pocos días que faltan, ¿no? Para las elecciones y considero que en las participaciones que hubo, ¿no?
cuando se tuvo la oportunidad de escuchar propuestas o del mismo hecho de hacer política, todos los candidatos se dedicaron a pelear, ¿no? A discutir o a hablar cosas pues, que no tienen nada que ver, ¿no? Con su candidatura. Y bueno, considero de que a todos nos causa una sorpresa y no se logra tener una correcta afinidad, ¿no? Para poder elegir bien a un candidato, ¿no? Muy bien, Diego, gracias. Estamos próximos, como indica el compañero, a las elecciones. Ya es este domingo y bueno, sí, pues, ¿no? A través de los debates hemos percibido nada más que los candidatos estaban con un ánimo, pues, de soltarse ahí los trapitos al aire, ¿no? De atacarse unos a otros en lugar de dar las propuestas para que así, pues, nosotros los televidentes, ¿no? Los ciudadanos, pudiéramos escuchar y poder ya tomar una decisión firme con respecto a alguno de ellos. Kerly, te escuchamos. Buenas noches, docente y Buenas compañeros en noches. general. Bueno, hablando también sobre las votaciones que ya se acercan el día domingo, hay parte que no sé si habrán escuchado sobre las propuestas políticas en los cuales varios de los distintos, de los distintos partidos han estado diciendo y mostrando algunas evidencias en los cuales no se puede tanto confiar en algunos partidos y a causa de ello también, ¿qué pasa con el partido de César Acuña? Que él simplemente está tratando de llegar a los jóvenes de una manera directa, que sería por el medio del internet, que a base de ellos son los más conocidos y llamados streamers de una plataforma llamada Kik, en los cuales se muestran evidencias en donde César Acuña hace lo que son pagos a esos dichos streamers para que puedan publicitar lo que es su campaña y así se puede extender llegando llegando a un propósito que es llegar fácilmente a los que recién cumplen 18 años y bajo las influencias de estos streamers es que gana también la competencia César Acuña. Bueno, ahí vemos la modalidad pues que algunos candidatos están usando, ¿no? Para tratar de captar, eh, digamos algunos ciudadanos que puedan votar por ellos. Bueno, y Andrea, con tu participación terminamos esta actividad. ¿Te escuchamos? Sí, profesora, escuchando sobre en cuestión de los debates, profesora, yo estoy desacuerdo con todos. Sinceramente, para mí, ninguno siento que ha llegado a una expectativa, porque dicen lo mismo que todos los años. Lamentablemente, vemos en nuestro país que por el hecho de que te ofrecen algo, pero a las finales yo siento que son solamente palabras vagas nada más, ¿no? Y en la realidad son cosas que realmente uno es consciente que lamentablemente no lo van a hacer. Ahora, si bien es cierto, y no estar en contra quizá de algunos que están en la política y todas esas cosas, ¿no? Sino que eh, vemos que esto de los debates no se basa a algo que iban a proponer de alguna forma y escuchar pues alguna propuesta para el Perú, ¿no? Más se ponen a discutir y a hacer dilemas que si tú robaste o no robaste, que hiciste esto. O sea, no entiendo entonces a qué se basan en hacer un debate, ¿no? O sea, no tirarse la leche en uno al otro, pues, o sea, yo pienso que el debate está hecho para hablar sobre las propuestas y ver realmente lo que Perú está pasando. Y ahorita lo que Perú está pasando es es lo que es en en la seguridad, ¿no? Que ahorita por todo el mundo, que es Perú, bueno, en todos lugares, en todas las ciudades, matan a las personas por esta situación de los crímenes, ¿no? ¿No? Por los cupos. Entonces, yo siento que no lo están tomando a lo serio. O sea, yo pienso que lo están tomando como a un juego o quién gana a quién. Entonces, yo pienso que realmente, maduramente no lo están haciendo, pues, ¿no? Muy bien, Andrea. Muchas gracias por tu participación, ¿no? Igual creo que sería irrecomendable que los candidatos le puedan dar un poco más de tiempo, porque también creo que les dan unos minutos y que en eso pues ellos aprovechan más en decirse sus verdades que en poder
explicar en qué va a consistir su propuesta. Me imagino que por el mismo tiempo súper reducido que tienen, ¿no? Tratan de aprovechar o deberían de aprovecharlo, pero ellos prefieren pues eh, decirse algunas verdades. Y Carlos, contigo estamos finalizando. Te escuchamos, Carlos. Tienes la manita arriba. Sí. Bueno, doctora, solo para comentar, hace unos días atrás escuché que el ex fiscal José Domingo Pérez, que ha llevado, bueno, ciertos casos emblemáticos, podríamos decirlo, a nivel fiscal, ha asumido, y esto lo he podido corroborar con diarios como Gestión o en las páginas de RPP, eh, quien habría asumido pues la defensa del expresidente Pedro Castillo, ¿no? Eso es lo que he podido, bueno, a nivel de noticias, poder leer, ¿no? Y no he escuchado esa noticia. Ahora entonces, Domingo Pérez, me dices que ha asumido la defensa de Pedro Castillo. ¿Es así? Sí, sí, doctora, yo también pensé que era una noticia fake, podría decirse, pero sí lo he validado en la página de RPP y pues sí, sí sería cierto lo que se comentó. Ah, ok, mira, interesante. No he escuchado, pero igual, gracias por compartirnos esa información, Carlos. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a iniciar. ¿Dudas de la clase anterior? ¿Quién se acuerda de lo que hablamos la clase anterior? Kaori, ¿te escuchamos? Docente, buenas noches. Compañero, buenas noches. En la clase pasada vimos el derecho constitucional, tanto nos enfocamos en las normas constitucionales y las fuentes del derecho constitucional. Primero aprendimos, bueno, que la norma constitucional es muy importante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ya que es suprema, fundamental, también llamada regulada y la organización de nuestro Estado, ¿no? Dentro de ellos vimos los derechos de persona. Además, se clasificaban en declarativas donde entraban derechos fundamentales y orgánicos según su contenido. También estaban las operativas y las programativas que estaban según su eficacia. Luego también estudiamos las fuentes del derecho, que son el origen de las normas jurídicas y se dividían en reales, históricas y formales. Dentro de las formales se destacaba tanto la constitución, la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y sobre los principios generales del derecho. Finalmente, analizamos las fuentes del derecho constitucional, diferenciando entre fuentes directas e indirectas. Gracias, docente. Ok, Kaori, gracias. Y la clase anterior específicamente, chicos, nos centramos en lo que era la tipología, ¿verdad? Hemos analizado, por decirlo así, em, cómo es que, o los tipos de constituciones. Recuerden que teníamos las constituciones según por su forma, codificadas y dispersas, por el procedimiento de reforma, rígidas y flexibles. Hablamos también de la constitución ontológica, hablamos acerca de la constitución normativa, de la constitución nominal, ¿no? Entre otras. Eso es lo que específicamente hablamos el día sábado que tuvimos nuestra clase, y Kaori por ahí también nos ha orientado con respecto a lo que vimos en la sesión 1 de nuestra semana 2. ¿Ah? Muy bien. Utilidad del tema del día de hoy, chicos. ¿Cuál será la utilidad de conocer los principios constitucionales? ¿Alguien que desee participar? Kaori, ¿te escuchamos? Sí, doctora, solamente un concepto breve, bueno, que la utilidad de conocer los principios constitucionales es que nos va a permitir tanto interpretar y aplicar correctamente nuestras normas, ¿no? Dentro de nuestro campo, especialmente cuando hay dudas o vacíos legales que nosotros podemos tener como estudiantes de derecho, ¿no? Además, nos van a ayudar a proteger los derechos fundamentales y, bueno, a limitar el poder del Estado, ¿no? Garantizando así que actúen con justicia y legalidad. Muy bien, Kaori, muchas gracias. Carlos. Bueno, bueno, yo puedo decir de que conocer los principios constitucionales eh, no necesariamente pueden estar escritos en la Constitución política, valga la redundancia,
sino que a nivel dogmático o doctrinario, pues se establecen principios que muchas veces se toman para poder delimitar, o en este caso el Tribunal Constitucional, poder pronunciarse respecto a ciertos puntos, ¿no? Entonces, conclusión, no necesariamente son principios que están en la propia Constitución, sino que también a nivel doctrinario se abarcan otros puntos, ¿no? Bien, gracias, Carlos Caori. Brian, te escuchamos. Conocer los principios. Brian, ¿Me escucha? te escuchamos, Brian. Brian, parece que no. No, no te escuchamos, Brian. Creo que tu audio está prendido, pero no logramos escuchar. Ya, bien chicos, como ya comentaron aquí sus compañeros, conocer los principios constitucionales les va a ser útil porque les van a ayudar a la orientación, a la interpretación de las normas, ¿verdad? Van a ver o van a aplicar ciertos criterios también para que puedan resolver dudas. Les va a servir a ustedes, pues, conocer también cómo es que se limita el poder del Estado. A través de los principios evitamos las arbitrariedades, ¿no? Y también de esta manera, pues, cómo fortalece el argumento jurídico. ¿Ya? Entonces, los principios que vamos a analizar el día de hoy, estos principios constitucionales, justamente son las herramientas prácticas para que ustedes puedan interpretar, aplicar y controlar el derecho conforme a nuestra Constitución. Logro de la sesión del día de hoy. Al finalizar la sesión, ustedes estudiantes podrán identificar los principios del derecho constitucional, su fundamento, validez para una debida interpretación de los alcances, las normas constitucionales a partir de la doctrina y jurisprudencia constitucional. Parte 1. Los principios constitucionales. Principios constitucionales y en primer lugar vamos a hablar acerca de la supremacía. Nos indica es la subordinación de todo el ordenamiento jurídico ordenamiento jurídico a la Constitución, ¿no? El principio de supremacía, ¿qué implica? Unidad, razonabilidad y control constitucional. Unidad, compatibilidad entre todas las leyes del texto constitucional. Razonabilidad, los actos de los poderes públicos y la incorporación de las normas jurídicas deben ser razonables, ¿no? A ver, chicos, aquí cuando hablamos del principio de supremacía constitucional, y como ya indicaba, es uno de los pilares del derecho constitucional. Y digamos que supone que la Constitución pues ocupa el nivel más alto dentro de todo nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Y la consecuencia de ello es que todas las normas, actos y decisiones pues que puedan abordar los poderes públicos deben adecuarse a ella, ¿no? Siempre deben adecuarse a nuestra Constitución y esto pues está bajo sanción de invalidez. Hablamos de el contenido bueno esencial, ¿no? La subordinación normativa. Aquí la supremacía implica una relación jerárquica. La Constitución es la cúspide de todo. Ninguna norma puede contradecir. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos también, de aquí menciona la unidad del ordenamiento, uno de los elementos del principio de supremacía. Este elemento implica, pues, que el sistema jurídico debe ser coherente y armónico, ¿no? Todas las normas deben ser compatibles ¿con quién? Con nuestra Constitución, ya lo hemos indicado. Si hay una norma que contradice la Constitución, se solicitará la inconstitucionalidad de la misma, ¿no? Digamos que aquí la Constitución actúa como un criterio de validez y de interpretación. La razonabilidad. Aquí la supremacía constitucional vamos a decir que no solamente exige la conformidad formal, sino también la material. Entonces, las normas y los actos del poder público también deben ser justificados, deben ser proporcionales y no arbitrarios, ¿verdad? Se vincula aquí también con el principio de interdicción de la arbitrariedad.
Entonces, chicos, no basta con que una norma pues haya sido aprobada conforme el procedimiento, sino también que se debe respetar los criterios de lógica jurídica, ¿no? Con la proporcionalidad y la finalidad también legítima de ello. Una norma que prohíbe, por ejemplo, totalmente el ejercicio de un derecho sin justificación, sabemos que sería inconstitucional. ¿Por qué? Por falta de razonabilidad. Y luego menciona el control constitucional. Este mecanismo garantiza la supremacía porque permite verificar si las normas o los actos se están ajustando a la Constitución. ¿Ya? Por eso es el nombre de control constitucional. Entonces, sabemos que en el Perú el control puede ser eh, concentrado o difuso, ¿verdad? Concentrado porque es ejercido por el Tribunal Constitucional a través de la acción de inconstitucionalidad y difuso ejercido pues por los jueces ordinarios con respecto a la inaplicación de una norma en un caso en concreto, ¿ya? No hay que olvidarnos. Concentrado lo ejerce solamente el Tribunal Constitucional y son ellos los que pueden dar o tomar, digamos, la acción de inconstitucionalidad, de declarar la inconstitucionalidad de una norma, mientras que el control difuso solamente se aplica por jueces ordinarios en ciertos casos. No, digamos que aquí los jueces inaplican una norma para ciertos casos. ¿Bien? Después de la supremacía, vemos legitimidad, se expresa en aceptación y cumplimiento del pueblo. La legitimidad aquí, chicos, se refiere a la aceptación social de la Constitución. Aquí, digamos, no basta, Kaori, ¿tienes la manita arriba? Sí, docente, disculpe que le interrumpe. Docente, mi mamá se ha puesto mal ahorita. No sé si podía retirarme de la clase un ratito. Sí, no te preocupes, Kaori. Ya, gracias, docente. Ok. Estábamos hablando de la legitimidad, chicos, que se refería, indicaba a la aceptación de la Constitución, ¿no? Digamos que no basta con que la Constitución exista formalmente, sino que también esta debe ser reconocida, ¿no? Y validada, digamos, por la población. Y aquí se expresa el cumplimiento voluntario de las normas y de la puesta de confianza, pues, en nuestras instituciones. Eso es con respecto al principio de legitimidad. Luego vamos a ver el principio de perdurabilidad. En perdurabilidad se manifiestan tres mecanismos: revisión, excepción y punición. Perdurabilidad, chicos, la perdurabilidad constitucional es la capacidad de la Constitución de poder mantenerse en el tiempo, ¿no? Por eso el nombre de perdurabilidad. Mantenerse, adaptándose también pues a los cambios, sin perder la estabilidad, ¿no? que justamente tiene, que la caracteriza. Y digamos que aquí se manifiestan los tres mecanismos. Revisión. Aquí vamos a decir que la revisión pues permite actualizar la Constitución acorde a la realidad, ¿no? Y eso también ya lo hemos mencionado en la clase anterior. Conforme pues la realidad de la sociedad, nuestra Constitución se puede ir adecuando, actualizando. Eh, y evita que la Constitución quede obsoleta, ¿no? Por ejemplo, puede haber reformas que incorporan nuevos derechos o permiten ajustar la organización del Estado. Luego hablamos de la excepción. Aquí son mecanismos para enfrentar también actuaciones extraordinarias. Se aplican en contexto de ciertas crisis, ¿no? ¿Qué crisis políticas, crisis sociales, económicas, entre otros? Y esto va a permitir restringir temporalmente ciertos derechos o nos ayuda pues también a adoptar medidas urgentes. Por ejemplo, los estados de emergencia, ¿no? Cuando ocurrió el tema de pandemia, estuvimos en estado de emergencia y esto lo que hace es que estas medidas, digamos, son temporales y proporcionales para no desnaturalizar tampoco el orden constitucional. Y vemos luego la punición, ¿verdad? Aquí con respecto a punición, chicos, se refiere al control y la sanción de los funcionarios. Digamos que esto busca justamente garantizar
la responsabilidad política, la responsabilidad jurídica, ¿no? ¿Y esto qué incluye? Que incluye mecanismos ante juicios políticos, las denuncias constitucionales. ¿Y por qué abordamos esto? Pues para evitar los abusos de poder, ¿no? Y proteger también la Constitución frente a quienes estarían incumpliendo. Principio de interpretación constitucional, principio de unidad. En su interpretación constitucional, perdón, en su interpretación, la Constitución debe considerarse como un todo armónico y sistemático a partir de la cual se organiza todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Que eso es eso también ya lo hablamos, ya lo abordamos, ¿no? La Constitución es nuestra norma suprema. ¿No? Nada puede estar por encima de ella. La Constitución establece en sus artículos 142 y 181 que no son revisables en sede judicial las resoluciones en materia electoral del Jurado Nacional de Elecciones y que contra ellas no cabe recurso alguno. Sin embargo, en el artículo 200, inciso 2, establece que el proceso de amparo procede en defensa de los derechos fundamentales lesionados por cualquier autoridad, funcionario o persona. Una interpretación armónica y sistemática de la Constitución sí lo permite posibilitar, ¿no? El amparo electoral. Aquí, chicos, el principio de unidad constitucional entonces nos dice que exige que la Constitución, pues, se interprete como un todo coherente, ¿no? Eh, Evitar contradicciones también entre sus disposiciones. Digamos que no se deben leer los artículos de una manera aislada, ¿no? Sino que deben integrarlos de manera sistemática para que puedan darle pues un sentido ahí más compatible. Hablamos del contenido del principio que la Constitución es un sistema normativo único. Sus normas deben interpretarse de forma pues que complementen y no se anulen entre sí. Y mencionábamos el artículo 141 y 181. Aquí la resolución del jurado nos dice no son revisables judicialmente y no procede recurso alguno. Entonces, eh, en una interpretación aislada generaría conflicto, ¿verdad? Si se aplica estrictamente los artículos 142 y 181, no habría un control judicial. Pero luego nos habla del artículo 200, inciso 2, que establece que el proceso de amparo sí procede contra cualquier autoridad que vulnere derechos fundamentales. Entonces, si aplicamos ese artículo, sí habría un control vía amparo. Entonces, chicos, lo que busca este principio de unidad es que, digamos, obliga a conciliar a ambas normas, ambos artículos, ¿no? No nos, digamos, no elegimos uno ni estamos excluyendo al otro, sino lo que busca es armonizar, pues. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones no son revisables en cuanto, digamos, al contenido electoral, ¿no? En cuanto, pues, a los resultados, a las decisiones técnicas que ellos son los que emiten, pero sí son controladas de una manera excepcional, ¿no? Siempre y cuando vulneren los derechos fundamentales o exista, pues, una manifestación al debido proceso o referente a la tutela jurisdiccional. Y de aquí, chicos, surge el llamado amparo electoral. Principio de concordancia práctica. Los principios, valores y derechos reconocidos en la Constitución que se encuentran en permanente tensión deben armonizarse con la finalidad de optimizar su interpretación, sin sacrificar su contenido y sin perder de vista que todos los preceptos constitucionales, incluso aquellos vinculados con la distribución y organización del poder, en último término, se fundamentan en la protección de la persona y su dignidad. Principio de concordancia práctica. Aquí nos dice que no se trata de elegir uno y eliminar
a otro, sino de armonizar para que ambos pues realicen en la mayoría, se realicen en la mayoría que sea esto posible, ¿no? Entonces, chicos, ningún derecho o principio va a ser absoluto. Digamos que todos deben coexistir sin anularse mutuamente. Entonces, aquí, cuando hay un conflicto entre normas constitucionales, lo que se busca es una solución equilibrada, y se evita sacrificar totalmente uno de estos derechos. Vamos a decir entonces que aquí se procura una optimización simultánea de todos estos valores que estarían pues en juego. Y justamente la finalidad va a ser pues mantener la coherencia que debe tener nuestro sistema constitucional. Ejemplo práctico, chicos, a ver. Libertad de expresión versus el derecho de honor, ¿no? Eh, Si aplicamos este principio, no se elimina ni la libertad de expresión y tampoco se deja sin protección el honor. Digamos que se nos está permitiendo la expresión, pero con ciertos límites, ¿verdad? Límites cuando hay difamación o pues cuando está afectando también de manera desproporcionada la reputación de una persona. ¿Tenemos libertad de expresión? Sí, pero oye, ¿cuál es tu límite, no? Tú no puedes afectar la reputación de una persona, no puedes difamar. Entonces aquí digamos que estos dos principios estarían coexistiendo. Principio de interpretación constitucional. Principio de eficacia integradora. Nos dice que por este principio se valora el mantenimiento de la unidad política de la Constitución, lo que implica preferir soluciones jurídico-políticas que promuevan la integración social y la unidad de este cuerpo normativo. Busca afirmar el carácter supremo y pluralista de la Constitución en la medida en que integra los valores minoritarios con el mayoritario, dado que la Constitución expresa la diversidad de los intereses sociales dentro de la unidad política. La interpretación solo será válida en la medida en que ayude a integrar, pacificar y ordenar las relaciones de los poderes públicos entre sí y las de estos en la sociedad. Al hablar entonces del principio de eficacia integradora constitucional, estamos hablando, bueno, que es un criterio de interpretación que justamente busca pues que la Constitución cumpla su función de unir eh, y organizar políticamente a nuestra sociedad, ¿verdad? No está buscando generar un conflicto, sino la Constitución dice debe cumplir esa función de poder unir y organizar políticamente a la sociedad. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Que la interpretación constitucional debe favorecer la unidad política con la coexistencia social, ¿verdad? No basta pues con una interpretación correcta, ¿no? Sino que además se debe contribuir, se debe integrar, se debe ordenar y practicar también la vida política y social. Hablábamos de la unidad política de la Constitución. La Constitución, entonces, es el marco de convivencia. Creo que eso también todos lo tenemos claro. Debe, pues, interpretarse de manera que fortalezca esa unidad, ¿no? Evitando enfrentamientos institucionales. También hablamos de un pluralismo, integridad de la diversidad, ¿no? La Constitución, entonces, no solo protege a la mayoría, sino también a la minoría, ¿no? Eso es lo que menciona este texto. ¿Qué quiere decir esto? Que integra los intereses diversos dentro de un mismo orden político. Entonces, chicos, para ello, la interpretación debe buscar el equilibrio entre mayorías y minorías. Y de esta manera se tendría pues que evitar que se excluyan o se invisibilicen, digamos, los sectores sociales. ¿Qué más nos indicaba? Debe asegurar las relaciones armónicas entre los poderes del Estado, entre el Estado y la sociedad.
De esta manera, estamos evitando conflictos innecesarios entre los órganos constitucionales, interpretaciones que puedan generar cierta inestabilidad política. Por ejemplo, ¿no? Si hay dos interpretaciones posibles de una norma constitucional, una podría generar ciertos conflictos entre los poderes del Estado y la otra puede mantener el equilibrio institucional. Entonces, aquí, ¿cuál se deberá elegir? ¿La que genera el conflicto entre los poderes del Estado o la que mantiene el equilibrio institucional? ¿Qué dice? ¿Quién participa, chicos? Vuelvo a repetir, si hay dos interpretaciones posibles de una norma constitucional, una genera el conflicto entre poderes y la otra mantiene el equilibrio institucional, ¿qué es lo que se debe hacer? A qué norma elegimos? Por acá comentan el que mantiene el equilibrio del Estado, Wilber, ¿verdad? Muy bien. Claro, deberíamos o se debería elegir la segunda opción, que es la que favorece la integración y y la estabilidad, pues, del sistema. Principio de corrección funcional. El intérprete debe respetar las competencias de los poderes públicos y organismos estatales sin restringir ni desvirtuar sus funciones constitucionales. De esta manera se garantiza que la distribución y el equilibrio del poder público se encuentre debidamente garantizado. Aquí, al hablar también del principio de corrección funcional, em, digamos que esta interpretación constitucional exige pues que cada órgano del Estado pueda actuar dentro de sus competencias que la Constitución le ha asignado, ¿no? Competencias que la Constitución les ha otorgado, sin poder invadir funciones ajenas, ya que si invaden las funciones ajenas estaría también alterando pues el equilibrio de poder, ¿no? Del poder del Estado. Entonces aquí, chicos, la idea central de lo que hemos visto o hemos leído con respecto a este principio es que se debe respetar la distribución de competencias entre estos poderes públicos y también se debe evitar la interpretación que pueda, pues, trasladar las funciones de un órgano a otro, ¿no? Ya sabemos que cada órgano tiene sus funciones. Tenemos el poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? ¿Qué hace el poder legislativo? Crea leyes, ¿sí? ¿El poder judicial podrá interponerse o interferir en esas funciones? No, ¿verdad? El ejecutivo las ejecuta y el poder judicial es el que las aplica y las controla. Hay una prohibición de invasión de funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún órgano debe interferir en el ámbito, pues, propio del otro, ¿ya? Digamos que aquí el intérprete dice, ¿no? No debe convertir, por ejemplo, al juez en legislador o al juez en en un administrador, ¿no? Porque no le compete, ¿ya? No deben mezclar ahí las funciones. Entonces, chicos, si esto se respeta, estamos garantizando el sistema de separación y el balance de poderes. Otro ejemplo, a ver. Un juez constitucional puede declarar inconstitucional una ley. Sí, ¿verdad? Sí puede, ¿ya? Pero digamos que no puede reemplazar al Congreso creando una nueva norma, ¿no? Con un cierto contenido detallado. ¿Podrá hacer eso un juez constitucional? No, no podría reemplazar al Congreso. Eh, el Tribunal Constitucional no podría tampoco asumir funciones administrativas propias que le corresponden al Ejecutivo. Entonces,
justamente aquí la finalidad es de este principio de corrección funcional es pues mantener el orden funcional del Estado, proteger la separación de poderes y evitar el activismo, digamos, el activismo excesivo o la interferencia institucional que podría haber entre esos poderes y de esta manera pues podría alterar todo o desordenar, ¿no? Todo lo que está equilibrado ahora en nuestro estado con esta separación de funciones y de poderes. Principios de interpretación constitucional. Principio de fuerza normativa de la Constitución. La Constitución no es una norma jurídica vinculante en todo su contenido, preámbulo, disposiciones que reconocen derechos y organizan el poder, disposiciones finales y transitorias y la Declaración sobre la Antártida. En tal sentido, todas las disposiciones constitucionales, sean reglas o principios, tienen eficacia directa y actúan como parámetro de validez del sistema de fuentes del ordenamiento jurídico y de los actos estatales, administrativos y judiciales y privados, ¿no? Entonces, este principio vamos a decir también que establece que nuestra Constitución pues no es solamente un documento político, no es solamente un documento declarativo, ¿no? Sino que es una norma jurídica verdadera, ¿no? Una norma jurídica obligatoria que demuestra pues eficacia y también eh, todos debemos entonces respetarla y cumplirla tal cual, tanto ciudadanos como los poderes del Estado. Toda la Constitución, chicos, es jurídicamente vinculante. ¿A qué se refiere esto? No solamente las normas que organizan el poder, sino también nos mencionan ahí el preámbulo, los derechos fundamentales, las disposiciones finales y transitorias. Ya todo eso es jurídicamente vinculante. Eh, con respecto a una eficacia directa, aquí las normas constitucionales se van a aplicar directamente, eso ya lo sabemos. No hay necesidad de una ley para que éstas se puedan desarrollar, ¿no? Y estas también, pues, pueden ser invocadas por los jueces y ciertas autoridades. Entonces, si un ciudadano, chicos, quiere exigir la protección de un derecho fundamental, puede hacerlo directamente, pues, con base a la Constitución, ¿no? Por ejemplo, una vía amparo, una, un, una vías corpus, por ejemplo. Muy bien, y vamos a ver ahora el principio y último, el principio de razonabilidad. Toda la actuación del poder público y de los particulares deben cumplir sus funciones constitucionales, legítimos, por lo que toda actuación arbitraria del Estado o de los particulares, carentes de una relación que la justifique, se encuentre constitucionalmente prohibida sobre el particular. El Tribunal Constitucional ha señalado que el principio de razonabilidad, implícitamente derivado del principio de igualdad y expresamente formulado en el artículo 200 de la Constitución, no tolera ni protege que se realicen o expidan actos o normas arbitrarias. Razonabilidad en su sentido mínimo es lo opuesto a la arbitrariedad y a un a un elemental sentido de justicia. Y aquí, pues, lo mencionan en la sentencia en donde el TC ha mencionado ello. Entonces vamos a decir con esto que el principio de razonabilidad exige que toda actuación del Estado y los particulares esté justificada, sea coherente, no sea arbitraria, ¿verdad? Ninguna decisión jurídica va a ser válida si es desproporcionada, ¿verdad? O carente de algún tipo de justificación, pues, ¿no? Nos dice que la razonabilidad es lo opuesto a la arbitrariedad. Entonces, toda medida debe siempre responder
a un fin constitucional. Un fin constitucional legítimo, por supuesto. Y el fundamento constitucional nos indica que deriva esto del principio de igualdad, ¿no? O sea, un trato no arbitrario. Por lo tanto, chicos, vamos a decir que la finalidad legítima es perseguir un objetivo válido constitucionalmente, ¿ya? Las medidas que se puedan aquí adoptar deben ser adecuadas para que se pueda lograr ese fin. Entonces, esto también se conecta ¿con qué? Con la idoneidad, necesidad y la proporcionalidad en un sentido ya más estricto, ¿no? Por ejemplo, chicos, si el Estado prohíbe totalmente una actividad económica, ¿será razonable? No sé, pues, que prohíba la actividad económica en un sector construcción, por ejemplo, ya, no existe el sector construcción. ¿Hay algo razonable? ¿Sería razonable? No, ¿verdad? No habría una justificación suficiente. Eh, si, por ejemplo, una sanción administrativa desproporcionada puede ser anulada por falta de razonabilidad, sí, podría ser anulada. Esto, ¿contra qué se aplica, chicos? Se aplica contra leyes, contra actos administrativos, se aplica contra las decisiones judiciales, incluso se aplica también entre los particulares. ¿Ya? Entonces, este principio es muy importante, el principio de razonabilidad, porque prohíbe justamente la arbitrariedad, porque permite una adecuación entre los medios y los fines. Y bueno, aquí se ve reflejado también el respeto proporcional de los derechos, ¿no? Entonces, vamos a decir que toda actuación debe ser lógica, debe ser justa, debe ser proporcional, porque de lo contrario se estaría declarando la inconstitucionalidad de ello. ¿Bien? Y creo que hasta acá hemos abordado el contenido de los principios y venimos con la parte práctica. Bien, chicos, ¿dudas hasta el momento? ¿Vamos bien hablando acerca de los principios? ¿Está claro? Sí, doctor. Ya, chicos. Viene ahora su espacio práctico. ¿Ah? Y lo que van a hacer es, acá hay una pregunta porque ustedes tienen que responder. ¿Consideran que los principios constitucionales son respetados o tienen vigencia en la actualidad? Voy a crear los grupos, son 10 grupos. Ustedes van a tener un tiempo para que puedan luego compartir esta reflexión que han hecho de manera grupal. Mm. Ingresen a sus salas, por favor, chicos. Sebastián, tengo este inconveniente. Puedes unirte a cualquier grupo, Sebastián, no hay problema. Hay varios que aún no se han unido, chicos. Únanse a sus grupos porque si no, no los puedo considerar en la nota de la semana 17. ¿Ah? Si no están participando, si no se unen a sus grupos,
No esperen que yo los califique con buena nota en la semana 17, por favor. No me acuerdo Doctora, mi ¿y usted grupo, podría doctora. añadirme a un grupo? Porque no me sale la opción para poder añadirme. Luis Alberto, ¿qué grupo eres? No, no, es que no tengo grupo. O No tal vez tienes. estuve en la clase que me dijeron Ya. qué grupo pertenecía. Te asigno a la sala 3, ¿te parece? Genial, Ok, listo, gracias. Luis. Alves Concalves, Zurita Manzanares, González Romero, Lucio Carranza, Grefa Shanga, no los veo en sus grupos, Aguilar Cóndori, Albornoz Chauca, Poco Cuno, Torres Profesora Romero, Gamboa González Rojas, Romero, ¿me podría poner en la sala 6 porque no puedo ingresar? Andrea, sala 6. Sí. Listo, ahí estás, Andrea. ¿Me podría poner a un grupo? No logro ingresar tampoco, por favor. ¿Tu grupo, Norma, no tienes grupo? No, Ya. Sala 5. Mireya, no tienes grupo. Yesenia Ríos no tiene grupo. Ya, vamos a agregarle el grupo 10. Xiomara, te una hora un grupo, Xiomara. Doctora, ¿me puede unir al grupo 8? No puedo ingresar. Aguilar. ¿Quién habló? ¿Godi? Grupo, ¿quién quiere unirse al grupo 8?
Xiomara, ¿qué grupo eres? Xiomara, ¿qué grupo eres? Doctora, buenas noches. No tengo grupo, por eso le decía Ya, que no podía. ya te asigné ahorita la sala 10. Ya, está bien, doctora.
Bien, chicos, ¿quién va a participar? Por favor, los grupos que faltaban participar la clase anterior, traten de participar ahora, ¿sí? Levanten la manito. Tenemos aquí a Wendy. Wendy, ¿de qué grupo eres? Docente, buenas noches. Grupo Buenas noches. 3. Grupo 3. Muy bien, Wendy. Los escuchamos. Ya, bueno, respecto a la pregunta, ¿qué consideras que los principios constitucionales son respetados o tienen vigencia en la actualidad? Eh, sí, bueno, se cree que sí son respetados, pero no siempre de manera plena ni consistente, ya que, bueno, estos continúan vigentes porque están formalmente reconocidos en la Constitución y en el sistema jurídico. Pero sin embargo, su aplicación en la práctica varía considerablemente según el contexto político, social y económico. En conclusión, bueno, los principios siguen existiendo en el papel, pero pierden la fuerza en la práctica. Eso sería todo, docente. Gracias. Bien, Wendy, muchas gracias. Gracias al grupo 3. Andrea, ¿qué grupo eres, por favor? Grupo 6, doctora. Buenas 6. noches. Buenas noches, te Sí, escuchamos. los principios constitucionales son respetados o tienen vigencia en la actualidad, ¿no? Bueno, en este caso sí, los principios constitucionales tienen plena vigencia y son indispensables. Son el marco para interpretar nuestras leyes, garantizar la protección de derechos fundamentales y buscan un equilibrio, ¿no?, entre todos los poderes del Estado y la sociedad. Por ejemplo, como la aplicación de la racionalidad para evitar arbitrariedades, ¿no? La fuerza normativa que hace la Constitución obligatoria y la concordancia práctica que armoniza derechos en conflictos que demuestra que son herramientas activas en nuestro sistema jurídico. Sin embargo, su respeto pleno enfrenta grandes desafíos. Observamos tensiones que a veces vulneran la corrección funcional entre poderes o decisiones que, aunque teóricamente razonables, en la práctica resulten arbitrarias o desproporcionadas, ¿no? La legitimidad de la Constitución puede verse erosionada por la percepción de impunidad o la falta de cumplimiento en ciertos casos. A menudo la aplicación de estos principios se ve en este caso confrontada por intereses políticos o la ineficiencia institucional, ¿no? Y dando todo esto en una conclusión, pues los principios constitucionales son guía fundamental para un Estado justo y su vigencia teórica es innegable. El reto constante es asegurar su respeto efectivo en la práctica diaria, lo que requiere un compromiso firme de todas las instituciones y de la ciudadanía, ¿no? Son ideales en este caso que debemos defender y esforzarnos para alcanzar cada día. Eso es todo, doctora. Bien, Andrea. Gracias, gracias, grupo 6. Santos, Buenas noches. buenas noches. Bien, con respecto Grupo, a la pregunta, soy del grupo 9, grupo 9. doctora. Perfecto. Con respecto a la pregunta, los principios constitucionales tienen vigencia en la actualidad. Lo primero que veríamos la postura, ¿no? La vigencia formal, sí. Vigencia material, no sería abstenciones. Los principios constitucionales, supremacía, legitimidad, perdurabilidad y los de interpretación, ¿no?, que son la unidad, la concordancia práctica, la eficacia integradora, la corrección funcional, la fuerza normativa y la razonabilidad. Estos principios están formalmente reconocidos en nuestro ordenamiento, pero su aplicación efectiva en el Perú contemporáneo presenta importantes fisuras, ¿no? Diríamos también dentro del argumento que sostiene su vigencia, la existencia misma de procesos constitucionales activos, ¿no?, los amparos, las acciones de inconstitucionalidad, demuestra que los mecanismos de control siguen operando. El caso del amparo electoral es un ejemplo claro de cómo el principio de unidad permite que la Constitución se interprete de forma armónica, ¿no?, para proteger derechos fundamentales e incluso donde parecía haber límites absolutos. En la conclusión del grupo, ¿qué podemos decir? Que los principios constitucionales tienen vigencia normativa, pero su eficacia real depende de voluntad política, ¿no?, y de una cultura constitucional aún
en construcción. El verdadero reto no es solo que existan en el texto, sino que sean interiorizados por los poderes públicos y los ciudadanos como límites genuinos en el ejercicio del poder. Muchas gracias. Muy bien, Santos, gracias. Luis Ángel, Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos. buenas noches. Me ¿Qué grupo, disculparán Luis por la Ángel? garganta. Grupo uno, doctora. Grupo, ok. Bueno, en cuanto a la vigencia de los principios constitucionales, bueno, actualmente deberían ser vigentes, ¿no? Ya que es la base de las leyes y los derechos humanos, ¿no? Pero que guía todo el sistema jurídico, ¿no? Pero en cuanto a si se aplica correctamente los principios constitucionales o son respetados, en el papel nos indica que deberían ser respetados, ¿no? Pero en la práctica no se lleva a cabo, ¿no? De acuerdo, puede ser por la crisis institucional, y es que vemos por la corrupción misma o el contexto institucional, ¿no? Que por el cambio de gobernantes frecuentemente o el enfrentamiento de poderes no son respetados y se vulnera, ¿cómo se vulnera, ¿no? De acuerdo como vemos, entre la lucha de poderes o egos, cada uno toma como le parezca, ¿no? Eso sería todo, doctor. Ok, gracias Grupo uno, gracias Luis Ángel. Wilber, Wilber, ¿qué grupo eres? ¿Qué tal, docente? Buenas noches. Buenas noches. Soy el grupo 2. Grupo 2, escuchamos. Ya. Con respecto a la pregunta eh, que dice que si son respetados o no los derechos, pues sí se puede considerar que los principios constitucionales en la actualidad son respetados y tienen vigencia, pues pertenecen al sistema jurídico, ¿no? Y político del Estado. Son los que orientan a la población y a las autoridades, pero no son respetados algunas veces porque a veces hay temas de corrupción, hay veces que el Estado se sobrepasa con la población, como en estos casos que hemos vivido, ¿no? Pero a través de la Constitución nos dan el poder para nosotros poder hacer respetar nuestros derechos, ¿no? Y tener un control para que el Estado no sobrepase sobre nosotros. Bueno, en conclusión diría que los principios constitucionales sí tienen vigencia en la actualidad, pero su respeto depende del compromiso, ¿no? Que tengan las autoridades o que nos van a regir, por ejemplo, en estas actuales, actuales candidaturas, ¿no? Que vamos a elegir al presidente y a nuestros futuros diputados y senadores. Todo depende de eso para que pueda garantizar que se cumplan estos principios de la Constitución. Gracias. Muy bien, gracias al grupo por haber participado. Bien, chicos, las demás personas me van a responder la siguiente pregunta en la PPT antes de poder finalizar esta sesión. Entonces, como conclusión, ¿no? Y lo que han comentado también sus compañeros, sí tienen vigencia, pero por ahí he escuchado que no siempre se respetan plenamente en la práctica, ¿verdad? Entonces, hay que distinguir también entre lo que es una vigencia formal, una vigencia quizás material, ¿no? Formal, sabemos que así se mantiene, y material, vamos a decir, porque hay una aplicación quizás desigual en ciertos casos. Bien. Y vamos con el cierre de el día de hoy. ¿Qué idea, concepto le pareció más interesante de lo que hemos visto hoy? ¿Por qué? Si tuvieran que explicar a alguien lo que aprendimos hoy en una sola frase, ¿qué dirían? ¿Y hay algo de lo que hablamos hoy que te gustaría seguir explorando o aprendiendo más? ¿Quién participa? Bueno, tenemos Mireya, ¿quieres participar? ¿Te escuchamos? Mireya.
Doctora, una consulta, soy Miguel Reyes. Miguel, Sí, correcto, doctora. Bueno, los principios constitucionales se dice, ¿no?, que son la base del orden jurídico, ya que contienen los valores fundamentales del Estado como la dignidad, la igualdad y la legalidad. Pero por otro lado, los principios de interpretación constitucional permiten también aplicar correctamente la Constitución, ¿no? Especialmente cuando existen dudas o conflictos entre derechos. Pero en la actualidad, estos principios tienen vigencia jurídica, sin embargo, su cumplimiento no siempre es pleno debido, yo creo que siempre a problemas como la corrupción y la desigualdad y el abuso de poder. Por ello, más que solo existir, es necesario garantizar su aplicación efectiva en la realidad. Ese es mi aporte, doctora. muy bien. Gracias, Miguel. Claro, no era lo que comentábamos. No siempre, digamos, en la práctica no se ven siempre reflejados, ¿verdad? Perfecto. Norma, ¿quieres comentar? Norma, ¿tienen la manito Buenas arriba, noches, chicos? sí, Norma, buenas te noches, escuchamos, presente. Norma. ¿De Sí, qué grupo, Norma? del grupo 5. Grupo 5, perfecto. Sí, lo que me pareció es, ¿no? Los principios de la Constitución en el Perú, ¿no? Que como dijeron mis compañeros, que no siempre son respetados porque somos vulnerables. Hay personas que también no sabemos lo que es la ley que nos corresponde y es por eso que nos vulneran los, nuestras autoridades, ¿no? Nuestros derechos, porque nos, como les dije, pocos sabemos, ¿no? Pocos tal vez estamos enterados que nosotros tenemos para defendernos. Eso sería mi aporte. Entonces me pareció también muy interesante y quisiera explorar también de lo que es los principios, ¿no? De la fundamento del derecho, ¿no? Ok, Norma. La próxima Ujú. sesión tenemos la parte 2 igual y vamos a ahondar más en el tema. Muchas Sí, gracias. muchas gracias, Susi. Yesenia, Yesenia Ríos. Docente, buenas noches. No sé Buenas si me noches. escucha, mi internet está bajo. Hemos aprendido sobre los principios constitucionales, son normas fundamentales que organizan el Estado y garantizan los derechos de las personas y a su vez también que incorpora de instrumentos internacionales y derechos humanos. Y de acuerdos internacionales pasan a formar parte del sistema jurídico y fortaleciendo la protección de los derechos fundamentales. ¿Qué grupo eres, Yesenia? Grupo 10. Grupo 10. Ya, Mm. perfecto. Bien, chicos, las demás personas, bueno, vamos a darle la oportunidad de que participen en la próxima sesión porque ya hemos culminado con nuestro tiempo, ¿sí? Así que igual, chicos, los sigo invitando a que participen, por favor, en clase y a través también de sus grupos. ¿Ya? Un Solo una segundo. consulta, yo era Miguel Reyes del grupo 2, me olvidé decirle el grupo. Grupo 2, Grupo Miguel 2, Reyes. ¿verdad? Correcto, para que lo anote, por favor. Listo, Miguel, no te preocupes. Grupo 2. Ay, no sé qué hice acá con la PPT. A ver, déjenme un segundo. Estoy compartiendo. Dejar de compartir. Ya, voy a volver a compartir. Ok, chicos. Entonces, con esto hemos terminado ya la sesión del día de hoy. Nos vemos el día sábado, ¿verdad? Tenemos el día sábado nuestra segunda sesión de esta semana 3. Recuerden que en la semana 5 viene su primera práctica calificada. Kerlin tiene la manito arriba y Wendy también. ¿Alguna duda? ¿Consulta, chicos? No se enteré para participar. Ah, ya, Ah, Kerlin. ya, La próxima sesión, prioridad a los que no han participado. Me hacen recordar, ¿sí? ya está bien, docente, gracias. Muy bien. Gracias a ustedes, chicos. Que tengan buenas noches. Chao, chao. Nos vemos entonces el día sábado con nuestra siguiente sesión. Gracias. Gracias, doctora. Ponga mi asistencia, yo Hasta entré luego, de repente con docente, un poco de cuídese. Hasta tiempo, luego, docente. entré un poco de repente retrasado, pero igual entré a clase. Miguel, Ponga mi asistencia de forma sí, correcta, no te considerarlo. preocupes. Esto, Miguel, yo considero las asistencias y la participación. Si has participado, obviamente vas a estar en la asistencia. ¿Ya? Muy amable, doctora. Recordemos que una cosa, chicos, es lo que arroja el sistema y otra cosa es lo que yo como docente percibo en las clases. Por eso no hay problema, Miguel. Gracias, buenas noches.
noches.